Unha nova edición do Trofeo Pitusa Sabín congregará en augas da ría de Muros Noia a máis de 30 embarcacións que disputarán esta regata durante a fin de semana. Na xornada do sábado, os barcos da clase ORC percorrerán un trazado costeiro próximo ás 40 millas náuticas entre Portosín e Fisterra, mentres que a categoría Open regateará polo interior da ría. O domingo realizarán un percorrido Barlovento-Sotavento. As dúas xornadas estarán condicionadas polas prediccións meteorolóxicas. Hay posibilidad, ya que el parte meteorológico es bastante malo, de viento, parece que va a haber poco viento, queremos que la regata se pueda concluir, entonces bueno, hay previsión de realizar un acortamiento del recorrido, no sabemos aún si en los Miñarzos, en los Brullos o en algún sitio, pero bueno, vamos a buscar tener cierta flexibilidad, ¿vale? Para procurar que la regata se pueda completar, ¿vale? La distancia es muy larga y aunque bueno, tenemos buenas esloras para cumplir, si las condiciones no acompañan, pues sería imposible, ¿vale? Entonces ya va a haber previsión de eso. Dentro de la categoría Open, pues ahí sí que entran pues bueno, ya más barcos del club, ¿vale? Y los Open, pues bueno, vamos a hacer recorridos dentro de la ría, ¿vale? Y entonces, bueno, se convierte ya no solo en una regata, ¿vale? Sino pues en una fiesta. Esta proba nacía hai 37 anos baixo a denominación de Regata Mar de Finisterre. Hai 11 que sumou o trofeo Pitusa Sabín, grazas ao seu patrocinador Jacinto Hernández e a súa dona. Son ya 11 as convocatorias. Parece mentira, fue ayer cuando empezamos estas regatas con nuestro patrocinio, sin interrupciones, ni siquiera durante el tiempo del COVID. Esta regata estuvo presente. También queremos que esta regata sea un acto social, no solo para los miembros del club, sino para los invitados. Nuestro trofeo insignia ha sido siempre un faro gallego. Ya estamos... Creo que ya no quedan más faros aquí a fabricar, los hemos usado todos. Pero lo que sí tenemos es valientes marineros y regatistas, que no nos faltarán nunca, y que los vientos gallegos sean favorables. A proba será clasificable para o Campeonato de España de Cruceiros, a Copa de Galicia e o Trofeo Presidente da Xunta.